Desarrollo Urbano, amigas, amigos diputados, funcionarios, directivos de esta dependencia y otras más que hacen el favor de estar presentes. El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 se mencionan algunas obras de trascendencia de suma importancia para el desarrollo del Estado. Haciendo una revisión de los 3 informes de gobierno, al menos hasta el momento, no hemos encontrado información a fondo que nos hable sobre si dichas obras ya se iniciaron, tienen contempladas, están en proyectos, o qué situación o qué estado guardan las mismas. Me voy a concretar en 2 que de nuestra perspectiva son fundamentales, y esta tiene que ver con la construcción y su posterior equipamiento del Hospital Materno Infantil. Su importancia para las mujeres de Colima de contar con una atención de esta naturaleza amerita una prioridad que ya vamos a la mitad del sexenio y no se ve al menos un avance importante o significativo en la gestión del mismo. La construcción de los colectores pluviales, que se proyectaron una serie de colectores muy necesarios y útiles, por ejemplo, la avenida Anastasio Brizuela, la calle Independencia, en Villa de Álvarez mismo, que afectan las vialidades del tercer anillo, que lo hacen, lo deshacen y lo vuelven a hacer, y sigue muy inundado el tercer anillo, y creo que los colectores pluviales es un tema fundamental. Asimismo, creemos que es necesario, en este sentido, realizar las gestiones necesarias, señor secretario, que al menos nos informe si ya hay avances en estos aspectos, para cumplir pues este compromiso que fue muy importante del señor gobernador del estado de crear este hospital y garantizar pues la calidad del acceso a la salud de las mujeres. El tema de los colectores pluviales, también nos gustaría conocer, señor secretario, cuál es la valoración que se hizo para optar por la construcción de los pasos a desnivel del tercer anillo periférico, así como del libramiento, en lugar de que dichos colectores se construyeran. Sabemos que es una inversión de carácter federal, sin duda alguna, pero alguna participación o opinión tuvieron que haber tenido ustedes. ¿Y por qué no en un momento dado se pudo catafixiar, por decir así, una inversión de esa naturaleza para algo que es una obra social prioritaria, a diferencia de un tercer anillo que pudiera esperar? Sabemos que al gobierno federal le encantó dedicarse a construir carreteras, puentes y avenidas, pero Colima necesita otros aspectos de carácter social, y la pregunta que compete a usted, señor secretario, es ¿por qué no hizo el esfuerzo la Secretaría a su cargo y el gobierno del estado para negociar con el federal una parte de esa inversión de 185 millones de pesos para construir obras de carácter social muy importantes como las que estamos mencionando? En este sentido, otra duda que, en otro tema, pasando a otro tema, es que nos surge es de esta deuda de 900 millones de pesos que ayer nos explicaba el secretario de Finanzas. Van destinados alrededor de 80 millones de pesos para la creación de proyectos y estudios y proyectos ejecutivos. La pregunta que le hacemos es ¿por qué resultan tan onerosos estos proyectos o estudios? ¿A quiénes o a quién se fueron contratados o destinados ese dinero para crear? ¿Para cuáles obras fueron realizados y destinados esos 80 millones de pesos? Y esto lo decimos porque el costo, por hacer un análisis comparativo, el costo del distribuidor vial a la altura del complejo administrativo, según información pública, está alrededor de 63 millones de pesos. Ahora resulta que los proyectos salen más caros que las obras en sí mismo. Entonces sí necesitamos una ampliación de esta información, para poder tener un panorama mejor, señor secretario. En el tema, efectivamente, como coincido ampliamente con la exposición en materia de vivienda que ha hecho nuestra compañera diputada Karen Benavides, en la exposición que usted nos hace, nada informa al gobierno en materia de vivienda. Y usted nos dice, le toca al INSUBI, pero también ya se lo dijo mi compañera diputada, y yo se lo digo, usted es el vicepresidente de ese organismo, y además el gobernador es el presidente, y tienen responsabilidad en materia de vivienda, y por ende necesitamos
ir a fondo y conocer este tema. Pero además usted viene del IBECOL, estuvo ahí presente en este instituto tan cuestionado, al menos públicamente, en lo que corresponde. Otro tema en ese sentido nos preocupa pues la importancia y el impacto social, ya que el Plan Estatal de Desarrollo se fijó una meta de 27,000 nuevas viviendas. Obviamente es entre las diferentes instancias públicas y privadas. Y bueno, ¿qué avance se registra esa meta en el Plan Estatal de Desarrollo? ¿Cuántas nuevas viviendas se han construido en esta administración, en lo que va? Porque lo anterior lo refiero porque nos quedan dudas muy latentes en materia de hacer un comparativo de los anexos estadísticos. Nos generan incertidumbres dichas estadísticas. Se lo voy a decir por qué. En el anexo estadístico del 2010, al hablar de viviendas, se hablan de 264 construidas, todas al 100%, y me llama la atención de la colonia Los Mangos, en Minatitlán, que se construyeron 49 viviendas. Pero nos vamos al anexo estadístico también del 2011 y curiosamente vuelve a aparecer Los Mangos, Minatitlán, con 49 viviendas. Es decir, está tan grande ese espacio como para construir 49 viviendas, o se hicieron como en edificios 49 y un segundo piso otras 49. Yo esperaba ver en el 2012 otros 49 en Los Mangos, pero no, vemos otro ejemplo también, señor secretario. En Jardines del Valle, Manzanillo, se construyeron 55 viviendas, lo informaba el anexo estadístico del 2011, con un avance del 50% en ese entonces, y posteriormente también se vuelven a repetir ya con un avance del 85% en el 2012, el mismo Jardines del Valle, y dirán, bueno, es que ya las pusimos porque traen un 85%, ya incrementamos un 35%, un 30% de avance. Pero lo que no se vale es que nos digan que el gobierno del Estado pues construyó 857 viviendas en un año y luego que para la otra están construyendo 512 y ahí nos lo van sumando, cuando en realidad están arrastrando proyectos año con año, y nos lo está dando el gobernador informes que dice, en el 2012 se construyeron 787 viviendas en 8 municipios con el INSUBI, 105 millones de pesos. Pero si vamos arrastrando estos análisis, señor secretario, en realidad no es la construcción. Y no cuadra esta construcción de viviendas porque, tal y como lo argumentó y con el expediente que le hicieron llegar a usted, es constante, permanentemente, la demanda principal, una de las demandas principales de los ciudadanos. Y en este sentido no se vale que el gobierno del Estado venga y nos presente una gran obra en materia de vivienda, un gran avance en materia de vivienda, cuando en realidad la problemática social no va con lo que le está informando este gobierno. Por eso es fundamental, señor secretario, y nosotros sí lo decimos con esta claridad, que en realidad con el anexo estadístico no son las 787 viviendas, o que nos diga de dónde la suma el gobernador del Estado, porque lo que vemos en el análisis estadístico, en el anexo, solamente son 512, la inversión es más inclusive que la que informa, 169 millones de pesos, y de carácter rural solamente 146 viviendas con una inversión de 1.342.000 de inversión de carácter federal. Eso nos da 170 millones de pesos, en diferencia a lo que se presenta en el informe. Digo, el mismo informe se contradice. Y 787 viviendas con 658 que suman al revisar ese análisis. Yo sí le propongo en esta soberanía, pero también considero que es fundamental que en materia de vivienda y al INSUBE se aplique una auditoría a fondo en este sentido, que vayamos y verifiquemos en cada una de las colonias y cada uno de los fraccionamientos que están informando si efectivamente es el avance que está informando el gobierno del Estado y si efectivamente lo que se está construyendo en materia de vivienda. Es indispensable una auditoría a este órgano tan importante por la demanda social que así requiere. Pero en lo que se aprueba y se le da el trámite a una auditoría de esta naturaleza, yo sí lo invito, señor secretario, y ojalá asumiera ese compromiso el día de hoy, junto con la Comisión de Desarrollo Urbano respectiva en esta legislatura, que hagamos una visita física a las diferentes colonias
para constatar los diputados, en nuestra calidad de facultad de órgano fiscalizador, si realmente lo que está informando en el anexo estadístico el gobierno del Estado se está realmente construyendo en vivienda en la entidad, porque es mucha la demanda y es poca la oferta que está brindando y la atención misma en este sentido. También informar, solicitarle a usted, señor secretario, en lo que respecta en materia de las hectáreas que se han comprado y de las reservas ecológicas, también de las reservas territoriales, que vienen muy relacionados a lo que estamos platicando. Se informa en el anexo el límite del tiempo. Sí, ya voy a hacer el esfuerzo por concluir, señor presidente. Dijera un compañero diputado, esto es importante. Las reservas territoriales en el 2011 nos hablan una compra de 129, 130 hectáreas y 66 millones de pesos invertidos. En el 2012 se nos informa de 35, poco más de 35 hectáreas, casi 36 hectáreas, y una inversión de 14 millones de pesos. Nos da una suma de más de 80 millones de pesos, más de 165 hectáreas. Que nos explique a quiénes se les compraron estas reservas. Aquí se informa en la estancia, en el diezmo, Bugambilias, nueva reserva, pero del 2012 al menos me llama la atención la de La Loma como una reserva territorial. Y yo le pregunto, ¿son aptas esas tierras para construir viviendas ahí, señor secretario? ¿Son aptas para desarrollar vivienda en esas hectáreas? Ahí se compraron la mayor cantidad del 2011 y nos informan que parte de la deuda está destinada para esas reservas territoriales. Por eso considero fundamental que podamos entrar en este aspecto importante. Concluyendo, queremos solicitarle muy importante a la Secretaría que usted preside, que tengamos una motivación para llegar al gobierno del Estado y al gobierno federal para realizar, que se trate de realizar menos inversión en infraestructura carretera, ya una inversión muy importante, y vayamos enfocándonos a las áreas sociales, que se elaboren los estudios y los análisis que requieran para la necesidad de invertir más en estas áreas tan prioritarias, y hoy que el gobierno del Estado y el gobierno federal con el inquilino de Los Pinos van a tener, pues esperemos tengan una mejor relación que la anterior, pues al menos podamos orientar la inversión federal a aspectos sociales en los próximos 3 años y se puedan cumplir las metas del Plan Estatal de Desarrollo. Es cuanto y gracias por su atención.